Lugar, hermano. Y bueno, hoy continuamos con el estudio de Génesis. Acuérdate que en unas pocas semanas ya tenemos lo que es el retiro de matrimonios. Te pido que estés orando por las personas, que les estés hablando para que pues puedan venir, tomar este tiempo. Es una oportunidad bien grande de poder ver la mano de Dios en medio de nosotros. Y estamos en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y vamos a llegar, esta vez no vamos a terminar todo el capítulo, vamos a llegar hasta el versículo 26, porque creo que es importante la última parte y conecta mucho con el siguiente capítulo en la vida de Isaac y Esaú. Pero estamos en este libro precioso que Dios ha inspirado, en este documento confiable, con este tema maravilloso de la redención de Cristo. Y estamos, la redención de Dios en Cristo hacia nosotros, y estamos en este libro de Génesis, engendramiento, ¿verdad? Relatando la historia precisamente de la simiente de la mujer, Eva, que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, no sin antes que la serpiente mordiera su calcañar. Ese es Jesucristo. Y bueno, hemos visto cómo la humanidad se va lejos de Dios. Inmediatamente esa es su tendencia. Vemos la capacidad del hombre para pecar una vez que es engañado, una vez que le da la espalda a Dios. Y bueno, se separa de Dios tanto que Dios tiene que venir, comienza su persecución al ser humano. Nadie busca a Dios, dice la Biblia, es Dios quien busca al ser humano y se presenta de una y de otra manera con el ser humano. En su gracia salva a Noé, después en su gracia en esta humanidad perdida se da a conocer a la vida de Abraham, este hombre en el cual nosotros aprendemos lo que es, cómo Dios se revela a estas personas, cómo Dios se revela a nosotros, a gente que no le busca. Y vimos cómo Dios se relaciona con el hombre y a la misma vez cómo el hombre se relaciona con Dios, cómo Dios es paciente, misericordioso, y Abraham aprende hasta llegar a ser llamado el amigo de Dios, ¿verdad? A llegar a ser el padre de la fe. Y en el capítulo anterior, hace unos capítulos cubrimos la muerte de Sara, ¿no? Donde pudimos conocer más el corazón de Abraham, vimos sus metas, sus afectos, vimos el amor que le tenía no a este mundo, sino las promesas de Dios. Las genealogías, aprendimos muchas cosas, ¿no? Cómo tenemos que ver hacia el futuro, cómo podemos vivir en este mundo y ser una bendición, cómo Abraham lo fue para los que le rodeaban. Aprendimos de Abraham y hoy vamos a ver su final precisamente, cómo cuando entramos a este mundo tenemos que comenzar a pensar en que un día vamos a salir de él. No, lo único que quedó Abraham, con lo único que se quedó Abraham fue con un sepulcro. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. En la vida de Isaac, cuando lo fue a entregar al Señor, vimos cómo en Isaac un tipo de Jesucristo, cómo Isaac voluntariamente se ofrece a él, y vemos cómo Isaac es un tipo de la iglesia también. Entonces vemos todas estas imágenes metidas en la historia de personas reales, ¿no? Cómo Dios se va manifestando. Ahora, las semanas pasadas también vimos la ilustración del Abraham como el padre, mandando a su siervo, una imagen del Espíritu Santo, a buscar esposa para Rebeca, ¿no? Y también fue una hermosa imagen del Evangelio, ¿no? Vimos cómo el siervo glorifica al Padre como el Espíritu Santo lo hace. El siervo glorifica a Abraham como el Espíritu Santo glorifica al Padre. Eso fue lo que vimos. Vimos cómo ante el testimonio del Espíritu Santo tenemos que tomar una decisión, cómo Rebeca también hace una decisión de fe, deja a sus papás, se va a una tierra que no conocía, a un hombre que no conocía, así como nosotros estamos anhelando a nuestro Señor y nuestra tierra que nunca hemos visto, este tipo de Jesucristo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el final de la vida de Abraham y vamos a ver el comienzo un poco de la vida de Isaac, ¿no? Cómo la vida de Abraham termina confirmada por la fidelidad de Dios y la vida de Isaac comienza con un principio un poco difícil, pero una vez vamos a ver cómo el Señor triunfa. Y en la vida de Isaac y en la vida de Esaú vamos a ver un tipo de la vida espiritual y la vida carnal. Vamos a ver el contraste entre ambos. Por eso yo creo que vamos a ver un contraste bien lindo, y yo titulé el mensaje de hoy La mente carnal y la mente espiritual, en la vida de estos dos hombres, en la vida de Abraham, en el final de la vida de Abraham. Vamos a darle lectura
desde el capítulo 25, versículo 21 hasta el versículo 1 hasta el 26. Dice así: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joexán, Medián, Madián, Isbac, Sua, y Joxán engendró a Seba y Dedán. Hijos de Dedán, los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abida, Elda, todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Era heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Misbam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si esto es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. Señor, bendice tu palabra, Padre. Gracias por la oportunidad de abrirla, Señor. En ella hay tesoros maravillosos. Ella es toda verdad, Señor. Y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a tener un poquito de lo que es la mente carnal y la mente espiritual. Y mi primer punto es ese: si tienes una mente espiritual, tus días se pueden convertir en grato olor para ti y para Dios. Vamos a ver el final de la vida de Abraham. Dice en primer lugar que Abraham tomó a otra mujer y su nombre es Cetura. Bueno, lo que tenemos aquí es el último relato de este hombre de fe. ¿Te acuerdas? Escuchó el llamado de Dios, siguió a Dios, creyó en sus promesas y siguió a través de ellas, vivió por ellas. Y como ya he dicho antes, tienes que imaginarte la vida de estos hombres, porque fueron de carne y hueso, fueron gente como tú y como yo, sujetos a pasiones, a debilidades como nosotros. Vivieron dificultades, vivieron victorias, vivieron muchas cosas. Gente como Abraham, este hombre excepcional, no tanto por su capacidad como ser humano, sino por su decisión, mi hermano. Tenemos que aprender en la vida de Abraham lo que es vivir por fe y que es importante, y aparte se puede, ¿no? Para este momento, Sara ya murió, Abraham ya había rebasado por lo menos los 136 o 137 años, pero Dios le iba a dar más vida. Ahora, es significativo que la Biblia guarda silencio en estos últimos 37 o 38 años de Abraham. Es mucho tiempo. Yo tengo 44, imagínate, 38 años de Abraham, casi mi vida, aparte que Dios le dio a Abraham. Entonces es bien importante mencionarlo, porque como lo hemos venido diciendo, la Biblia se enfoca en una sola línea, en la línea del Mesías, el Salvador del mundo. Claro que no significa que el resto de la humanidad sigue su historia caminando, pero es interesante cómo Dios se enfoca en esto. Y una vez más te lo reitero, la Biblia es historia fidedigna. Es historia humana, puedes confiar en lo que está escrito, y es Dios mismo quien la está contando. Entonces tenemos que poner atención. Es Dios mismo quien nos está enseñando su misericordia, su gracia, su paciencia, su plan para la humanidad.
Y me gusta ver algo en el final de los días de Abraham. ¿Sabes qué? Se cumplen las promesas de Dios sobre él. Es lo que estás viendo. La vida de un hombre como tú y como yo, que creyó, que caminó en fe y en el cual estamos viendo cómo cada una de las promesas de Dios se cumplieron en su vida. Me pregunto yo, ¿cuántas promesas nosotros tenemos por andar en la verdad, por desechar la maldad, por ejemplo? Bueno, en Abraham tenemos esto. Es bien importante, porque nosotros también tenemos promesas de obedecer, tenemos advertencias, etcétera. Pero vemos algo bien interesante. El simple nombre de Sétura es significativo. ¿Sabes qué significa Sétura? Olor a perfume o perfumada. Olor grato. Es bien importante, mis hermanos, porque estamos hablando de los últimos 38 años, 40 años para redondear de Abraham, donde Dios le regala un perfume grato para él y para Dios. Y es el final de sus días. Nosotros vamos para allá. Ahorita voy a ver un poquito más de eso. Pero cómo nosotros también podemos estar enfocados en caminar con el Señor, en andar en fe, en poner nuestros ojos, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros apetitos, enfocarlos, ¿verdad? Lo que amamos en lo eterno y no en lo temporal, así como Abraham. Acuérdate, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Abraham vemos cómo tenemos que aprender a vivir una vida de fe para que nuestras vidas al final de nuestros días, quién sabe cuándo sean, pero que manifiesten un olor grato a Dios, un olor grato para nosotros y para lo que nos rodea. Eso es algo que tenemos que ir viendo, porque la palabra de Dios dice que es agua que nos limpia, que nos lava. Mi hermano, ¿cuántas veces nuestro olor no es grato a Dios ni a los que nos rodean? ¿Cuántas veces olemos a orgullo, a autosuficiencia, a pecado? Créeme que ese no es un buen olor, mi hermano, y no deja un buen olor. Yo creo que olemos peor que gasolinería mexicana, ¿no? Que baño público en gasolinería mexicana. No sé si alguna vez fuiste ahí, pero huele mal y está sucio. Pero qué interesante, mi hermano, cómo puedes ir creciendo en fe, en sabiduría e ir oliendo mejor cada día, o viceversa, ¿no? Pero Dios le regala a Abraham 38 años más de una vida con su bendición. Obviamente no creo que sin pruebas, pero sí con su bendición. Y la palabra nos enseña en Eclesiastés eso, mi hermano. Acuérdate y grábalo en la mente y en tu corazón. La verdadera bendición no son posesiones, salud, una salud perfecta o no tener problemas. La verdadera bendición, dice en Eclesiastés, es tener de parte de Dios el don de disfrutar la vida. Esa es la bendición de Dios. El don de tener la aprobación de Dios en cualquier circunstancia, como estemos. Y eso fue lo que Abraham disfrutó en estos últimos años de su vida, aunque ya no tenía a Sara con él. Sara representa Israel, que murió. Israel ahorita en un sentido está como muerto, pero va a sobrevivir, ¿no? Va a revivir otra vez. Y checa cómo Abraham, un hombre productivo, cómo Dios lo restauró. 6 hijos más tuvo en estos últimos años de su vida. O 6 hijos más de la perfumada, ¿no? Del grato perfume. Dice el versículo 2, la cual le dio a luz a Sinram, Joxán, Medán, Madián, Isbac, Sua, Joxán. Joxán engendró a Seba, Dedán. Hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos, dice, fueron hijos de Sétura. Algunos de estos nombres no son conocidos como Madián, por ejemplo, se menciona mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés huye a Madián, de ahí encuentra a su esposa porque su suegro es madianita, ¿verdad? Al principio de sus días, cuando huye al desierto, pero con el tiempo también Madián se vuelven enemigos de Israel. Otros son los pueblos de Arabia Saudita, los que hoy conocemos, que son ricos en petróleo. De hecho, los hebreos a veces dicen, no, Abraham se equivocó, a nosotros nos debió haber mandado para allá donde está el petróleo, ¿no? Pero checa cómo Dios bendice a Abraham y a su descendencia. Y algo sucede, y tengo mi primer inciso A. Si tú tienes una mente espiritual, no vas a perder de vista cuidar de lo más importante. Dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea, a pesar de todo lo que Dios le había dado a Abraham, Abraham nunca perdió de vista las promesas de Dios. Y checa, fueron casi 40 años y Abraham siguió confiando, siguió creyendo que Isaac era el hijo de la promesa a pesar de Ismael y a pesar de estos 6 hijos. Abraham sabía, este hijo que Dios me dio con Sara, a pesar de todas mis riquezas, él es lo más importante. Aunque en el mundo tengo todo esto,
no son las cosas materiales lo que Dios me ha prometido, porque acuérdate que Él era riquísimo, dice ahí. Él se seguía viendo como extranjero y peregrino y reconoció la promesa de Dios. Y en vida se encargó de cuidar no tanto sus bienes, checa, sino de ocuparse de la promesa de Dios. Deja a Isaac como heredero universal y al resto de sus hijos les da dones y los envía lejos. Entonces es algo importante, mi hermano, porque Abraham se encarga de quitar lo que podría estorbar al hijo de la promesa. Y ese es otro principio para nosotros. Un hombre de Dios siempre, o una mujer de Dios siempre debe estar haciendo diferencia entre lo santo y lo profano. Eso lo vamos a ver también el jueves siguiente en la vida de Esaú y de Isaac. Pero eso es lo que tenemos que hacer diferencia. Andamos en fe, aprendemos a discernir. Aún en medio de bendiciones materiales que Dios nos dé, siempre tenemos que estar cuidando nuestro corazón de idolatría, de fornicación, de codicia, de no dejar, como lo vimos el martes antepasado, tener todo eso como un medio para alcanzar un fin, no como un fin en sí mismo. Entonces hay cosas que no necesitamos cerca, hay cortes que tenemos que hacer, porque si no podemos dejar vulnerables las cosas que permanecen por la eternidad. Yo no creo, checa eso, yo no creo que Abraham no amara el resto de sus hijos. Pero ¿sabes a quién amaba más Abraham? A Dios, las promesas de Dios, porque había entendido quién lo había llamado, y eso es lo más importante para un creyente. ¿Cuál es el más importante mandamiento de todos? Marcos 12:29. Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Checa Abraham, haciendo a un lado a sus hijos por la promesa de Dios. Entonces, lo que está diciendo este texto del gran mandamiento: amarás a Dios más que tu trabajo, amarás a Dios más que tu esposa, más que a tus hijos, más que tus posesiones, más que tus éxitos, más que tu carrera profesional, más que tus hobbies, en fin, ponle el nombre que quieras. Quitar a Dios del lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Y un ídolo va a terminar engañándote y te va a dejar en miseria y vas a terminar perdiéndolo todo. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 127? Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Entonces tienes que aprender eso, y Abraham lo entendió. Todo existe para su gloria, todo existe para los propósitos de Dios. Algo que entendió Abraham fue eso: nuestro tiempo en esta tierra es limitado, mi hermano. ¿Cuántos saben que el tiempo en esta tierra es limitado? ¿Sabes que puede terminar hoy mismo? Junto con todo lo que no es Dios, junto con nuestros ídolos, puede terminar hoy mismo. Y entonces, una vez que termina tu vida, si terminara hoy, ya estarías enfrentando una eternidad. Entonces piensa cómo enfrentar esa eternidad: en miseria o enriquecido espiritualmente. Por eso, como Abraham, mi hermano, no tenemos que equivocarnos en nuestras prioridades, en nuestros afectos. Constantemente tenemos que decir a nuestro corazón lo que dice el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, bendice alma mía todo mi ser y su santo nombre, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso fue lo que hizo Abraham, aún al final de sus días. Si esta noche recogen tu alma, ¿te acuerdas lo que dice? ¿De quién será lo que has provisto? ¿Y cómo vas a cuidar desde allá aquello que ni siquiera ya puedes tocar ni disfrutar? Incluyendo relaciones. Allá no existen matrimonios, no existen familias. Todo esto aquí es un paso. Estamos de paso para ser instruidos. Y así tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a vivir como Abraham. Ahora vamos a ver el fin de sus días. Inciso B. Entenderás la importancia, si tienes una mente espiritual, entenderás la importancia de distinguir entre temporalidad y eternidad. Dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Entonces piensa en Abraham, restaurado por el Señor en estos 37 años, tuvo 6 hijos con Cetura, perfume. Piensa otra vez, vamos a recordar rápidamente. Fue llamado a los 75 años de Ur de los Caldeos. Dios le da promesas. Camina 10 años, se desespera, tiene un hijo en la carne, Ismael, cumple los 85. 14 años después Dios le vuelve a visitar. Milagrosamente este Isaac, tipo de Jesucristo, nace. Unos años después
tiene su prueba final, ofrece lo mejor que Dios le había dado, el hijo de la promesa, mostrando su confianza total en el Señor, dispuesto a entregar lo más valioso para él, que era un hijo que había esperado por 20 años. Y Dios le regala casi 40 años más con Sara, y aparte otros 40 con Cetura. O sea que estás viendo una vida llena de muchas bendiciones, de muchas cosas. ¿Por quién? Un hombre que decide vivir por fe. Aquí en Abraham tenemos uno de esos testigos de los que habla Hebreos capítulo 11, menciona Hebreos 11, ¿no? Que están formados, testigos que te pueden decir, es posible vivir por fe. Vale la pena vivir con los ojos y la mente puestos en la eternidad. Abraham es uno de ellos. Y mira cómo, vamos a ver ahora cómo la Escritura resume la vida de Abraham. ¿En qué termina? Checa, Génesis 25:8. No sé si a ti te gustaría escuchar eso de ti. Dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cosas bien importantes, mi hermano, que tú tienes que estar pensando para tu vida, que yo tengo que estar pensando para la mía. Cada uno de ustedes, no importa la edad que tengas. En primer lugar dice, exhaló su espíritu. ¿Qué significa eso? Que por última vez sus pulmones se contrayeron y último respiro. El corazón latió por última vez en este mundo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Es algo que tenemos que estar pensando. Porque ese día viene. Tengas miedo o no tengas miedo, lo quieras o no lo quieras, tienes tiempo limitado en este mundo. Tenemos que dejar de vivir como si fuéramos eternos aquí. No va a suceder. Necesitamos, como dice el Salmo, ver nuestra vida con sabiduría y entender que la vida que Dios nos está concediendo ahora tiene un propósito eterno. Aquí no está el cielo. No lo vas a encontrar. Aunque aprobaran leyes, aunque hicieran lo que hicieran, en el cielo no lo vas a encontrar. Aquí no está el infierno tampoco. Lo más horrible que veas no se compara. Lo mejor está por venir, porque es eterno. Y lo peor, lo más horrible está por venir, si es el infierno, ¿verdad? Eterno gozo y salvación o eterna angustia y condenación. Yo creo que el día de hoy Dios quiere hacernos ese llamado a hacer provisión para el día que demos nuestro último aliento, mi hermano. El día que tu corazón dé su último latido. Tienes que pensar en ese día. No vivas como necio. Añade sabiduría a tu vida y haz que tus años cuenten aquí. Piensa cuál es tu problema hoy. No sé cuál sea tu problema hoy, tu preocupación. En 100 años ese problema no va a ser relevante. Y si estás en Cristo, el día que estés allá dice que Él va a enjugar tus lágrimas, y cuando veas al pasado simplemente vas a ver un escalón más en el plan de Dios, de su redención para tu vida y para tu salvación. Entonces lo que nos invita es, no quites tus ojos de la eternidad. Quédate puestos tus ojos en aquel que reina por los siglos de los siglos. Pídele sabiduría, confía en Él, espera en su salvación y deja que todo lo que estés viviendo ahora en este momento sea una oportunidad para crecer. Y eso es una prédica para mí, para todos nosotros. Una oportunidad para conocer mejor a tu Señor, para ver que Él es fiel. Una oportunidad más para morir a nosotros mismos. Porque mira la cuenta final de Abraham. Finalmente, 175 años, deja de respirar en este mundo. Checa, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y eso me da esperanza. ¿Sabes qué me da esperanza? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso me encanta, mi hermano. No sé qué quieras para ti. Buena vejez, ¿qué implica, mi hermano? Una buena vejez implica no vivir las consecuencias de una vida desordenada. Una vida sin dominio propio, las consecuencias de una vida sin dominio propio. Porque eso incluye comida y bebida, mi hermano. Nuestras enfermedades cuando estemos viejitos incluyen eso. Tener dominio propio o no. Implica eso, una vejez que no tiene tantos achaques. Una vejez sin achaques es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso me pregunto y te pregunto, ¿dónde estaría la plenitud de Abraham? Si Abraham murió en esta vejez, no nada más fue porque él se la pasaba comiendo tacos de carnitas y Dios hizo que no le diera colesterol, mi hermano. ¿Sabes qué implica esto? Que la plenitud de Abraham, aún en lo que comía, aún en lo que vivía, en las mujeres, en sus hijos, ¿sabes dónde encontró Abraham su plenitud? En Dios. No lo buscaba en ningún otro lugar y eso se reflejó para el final de sus días. Y es lo que nosotros tendríamos que estar pidiendo. Señor, ¿de qué estoy haciendo ídolos? Ayúdame. El Señor, ¿sabes qué? Es la clave en medio de todas estas cosas.
Eso es importante. No permitamos que ni la comida, que ni la bebida, que ni el sexo, ni las cosas materiales se conviertan en un ídolo. Porque se convierten en un ídolo y luego nos lastiman, aún en nuestra vejez. Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Tenemos que aprender a estar completos en Él y ver resultados como Abraham. Una vida de fe puede ser también una vida mesurada en todos los sentidos por lo mismo. Vemos a un Abraham en su vejez tranquilo, o sea, sin tanto achaque. Ahora, no solo dice eso, dice anciano y lleno de años. ¿Sabes qué implica lleno de años? Que Abraham no solamente murió viejito y saludable, sino que vivió una vida satisfactoria. Entonces, checa, la próxima vez que tú veas a un anciano, especialmente si no conoce al Señor y ya está cerca de sus días, checa su actitud. Muchos de ellos no están satisfechos. Muchos de ellos obtuvieron mucho en su vida, pero obtuvieron poco espiritualmente. Checa, a veces hay mucha mirada de remordimiento, decepción, de llegar a una edad habiendo adquirido cosas, ya sin fuerza ni capacidad, llenos de experiencias, pero sin poder hacer nada. Y su último suspiro, su último latido del corazón, encuentran que su vida está incompleta, sigue incompleta. Pero en contraste, mira lo que es una vida que confía en Dios. Que es lo que implica que vivió al final de sus días Abraham. Que Abraham se pudo ir con la confianza de saber quién era su Dios, quién lo había llamado, lleno de esperanza, lleno de gozo, reconociendo que su caminar aquí había terminado y que lo mejor estaba por venir. Piensa en eso, ¿cómo quieres terminar tus días? No sabemos el número de ellos. No debes y no debemos, como hacemos nosotros, siempre estar contando con el día de mañana. No deberíamos. Es hoy cuando tenemos que estar en alerta. Hoy, cada día de nuestras vidas, porque el Señor puede venir en cualquier momento, o por su iglesia o por nosotros. Y si eso sucediera, piensa, ¿cuál sería el resumen de tu vida? ¿Cuál sería tu epitafio? Hay quienes ponen una frase necia, a mi manera, ¿no? ¿O qué te gustaría? Una promesa cumplida de parte de Dios. El buen siervo y fiel que terminó su carrera con gozo. Gloria a Dios. Y tú dirías en Abraham, ¿sabes qué? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Para nada. La historia de Abraham en esta tierra terminó, pero comenzó una vida, la verdadera vida en la eternidad. La tierra sigue su curso. Así tenemos que pensar y es lo que nos está mostrando la palabra. Dice el versículo 8 y fue unido a su pueblo. Nos está diciendo la siguiente parte de Abraham. Eso implica. Puede ser una frase de la cultura que implique su muerte, pero ¿sabes qué está implícito también aquí? La promesa de Dios. Por todos lados la Biblia nos enseña que hay vida después de la muerte, mi hermano. ¿Te acuerdas lo que dice Eclesiastés 3:10? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, hay eternidad en nosotros. No existe tal cosa como dejar de existir. No existe tal cosa como reencarnación o un mundo alterno. No, hay uno que murió y resucitó y partió la historia en dos, ese es Jesucristo. Y la historia de la humanidad está aquí. Y hay gente que ha dado su vida por esta verdad. La palabra de Dios, la última autoridad en todo aspecto, nos habla. Ahí el creador del cielo y de la tierra nos dice quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y esa es la situación humana, ¿no? La humanidad en la que vivimos piensan que vamos a durar para siempre, que no piensan que vamos a durar para siempre. Pero hay un plan divino que se está llevando a cabo. Hay eternidad en el ser humano y eso es lo que nos debería preocupar. Y Satanás está encargándose de hacerte sentir que no pasa nada. Ya no tardan en descubrir la cura contra el cáncer. Ya no tarda en todo arreglarse y en llegar un gobernador y para que tú vivas para siempre. No es así, es un engaño. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, hay algo que viene después. Y para este momento le estaba sucediendo a Abraham. Abraham estaba yendo a lo que la Biblia llama, valga la redundancia, el seno de Abraham, un lugar de descanso y gozo en el Hades, ¿no? Este lugar estaba ahí porque Cristo no había muerto y resucitado. Toda la gente en el Antiguo Testamento veía a Cristo desde el pasado, creía en Él, era salva, venía a este lugar,
Pero después, hasta que Cristo resucitó, Jesús vino, predicó victoria en los infiernos y sacó de este lugar en victoria a estas personas y las llevó con él. Ahora sí al cielo. Ese es otro tema que veremos después. Pero este era el seno de Abraham. Es bien importante eso. No era un purgatorio para nada. No era un lugar de tormento tampoco. Era un lugar de descanso y confort. El seno de Abraham. Un paraíso hermoso antes de Cristo. Y ahí llegó Abraham y comenzó su vida. Dice el versículo 9 y 10. Y sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Varias cosas vemos aquí. Una de ellas es que en algún momento Isaac e Ismael se reconcilian. O sea que Abraham también tuvo la dicha de ver que eso sucediera. Quizá él lo produjo, pero al final ambos están al menos en el funeral de su padre, ¿no? Una causa más para una vida llena al final de los días. Otra cosa es el nombre de Macpela. ¿Sabes qué significa Macpela? 2 puertas. Si no llega el Señor antes, cuando morimos, entramos por una puerta del sepulcro, pero tenemos una puerta de salida, como vimos, sea para resurrección de vida o resurrección de muerte. Pero hay otra puerta esperándonos. Otra observación interesante es que en los restos de Abraham, ¿dónde terminan, mi hermano? A pesar de que tuvo a Agar, a pesar de que tuvo a Cetura, terminan con los restos de Sara, la mujer con la que compartió las promesas de Dios. Entonces es bien importante porque vuelve a converger al mismo punto. ¿Qué nos está queriendo decir el Espíritu Santo otra vez? Añade sabiduría a tu vida. No veas tu propia vida como este mundo la ve. Deja de vivir por cosas temporales que de por sí no vas a conservar, que son un medio. Abandona ídolos. Pon tus ojos en Cristo, en la eternidad. Porque checa el resumen de la vida de Abraham. No fue malo. Vivió muchos años aquí. Checa cómo Dios no le quitó nada, como Satanás nos hace creer. No, si te acercas a Dios y obedeces, te va a quitar todo. No es así. Al contrario, fue un hombre bendecido. Dios enriqueció su vida. Deja de pensar que la única manera de vivir es a nuestra manera o a tu manera, viviendo al máximo, una vida que de por sí es temporal. Entonces, es bien importante, mi hermano, que dejes de ver la iglesia o sus bendiciones como un medio para ser feliz con cosas temporales. Muchas veces así piensas de la iglesia. No voy a la iglesia para que me vaya bien, para que mi matrimonio se arregle, para que mis hijos, para que esto y para el otro. No es así. Así no funciona. Vas a terminar frustrado y defraudado. La palabra de Dios, la iglesia, están para que conozcas a tu Salvador, para que le creas, para que te rindas a Él y puedas experimentar esta plenitud. Inciso C, vas a estar seguro del cuidado de Dios aún después de tu partida. Dice versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. O sea, Abraham terminó su tiempo en este mundo, pero Dios continuó con sus planes, ¿verdad? Isaac es otro antepasado del Salvador del mundo, de la simiente de esta mujer, Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, es interesante cómo Dios sigue con su plan y bendice al hijo de Abraham. Isaac, ¿te acuerdas? Es el tipo de la iglesia. Sara es el tipo de Israel que muere, como ya lo dije hace ratito. Pero Isaac es el tipo de la iglesia. Vamos a ver poco acerca de él, pero sí cosas significativas. Por ejemplo, mientras que Abraham fue un constructor de altares, vamos a ver cómo Isaac es un abridor de pozos de agua de vida, porque representa la palabra de Dios, la salvación, como nosotros. Isaac, a diferencia de su padre, le va a costar vivir como extranjero. Le va a costar no establecerse como su papá. Su papá vivió todo el tiempo como extranjero y peregrino. Vas a ver cómo Isaac siempre va a estar a la mitad. Así como que entre la tierra prometida de Egipto a un pasito. Entonces lo vamos a ver coqueteando con el mundo, no enfocado, como está la iglesia hoy en día. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Y está así establecido junto al pozo del viviente que me ves siempre viendo a Egipto. Eso y muchas otras cosas más. Versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar la egipcia, sierva de Sara. O sea, Ismael, ¿te acuerdas qué representa Ismael? El esfuerzo en la carne de Abraham trajo consecuencias para la descendencia de Abraham. Especialmente la promesa, ¿verdad? Hacia los hebreos, al hijo de la promesa, Isaac. Dice el versículo 13, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abiel, Misbam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafi, Sedema. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias.
Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Entonces tenemos dos cosas en este texto. Número uno, bueno, ahorita vamos a ver la otra, pero la primera es que el mencionar esos 12 príncipes de Ismael, por un lado es nombrar la fidelidad de Dios para Abraham. ¿Te acuerdas que Dios le prometió a Abraham bendecir a Ismael cuando él tuvo que dejar ir a Agar, su madre? Dios le prometió, dice en Génesis 17:20, dice: y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y te haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Por otro lado, también le promete a Agar cuando Agar se va. Mira lo que le dice en Génesis 16:11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que tú has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces esto es algo, mi hermano, que tenemos que tatuar en nuestros corazones. Dios no miente. Lo que promete lo cumple. Y estamos viéndolo a la perfección en la vida de Abraham. Nos es necesario conocer las promesas de Dios. Nos es necesario aprender a discernir la palabra. Por eso, mi hermano. Porque hoy en día hay muchos falsos profetas que están torciendo la escritura. Ahora que tuve que poner de nuevo el cable en mi casa porque pues ya llegó el mundial, ¿verdad? Ahí está, pero ¿sabes qué? Hay falsos profetas predicando para su propio provecho, torciendo la escritura. Por eso tenemos que conocer el carácter de Dios, sus planes, su corazón, para aprender a confiar en Él, para entender en su contexto sus promesas, para vivir por ellas y poder ver lo bueno de una mente espiritual. Pero yo creo que es un llamado a eso, mi hermano. Tenemos que aprender a cultivar cada día de nuestras vidas una mente espiritual. Porque si no, es bien fácil dejarnos llevar por rumores, mi hermano. Es bien fácil dejarnos llevar por noticias manipuladas para provecho de alguien más. No estoy diciendo que te conviertas en un weird que no cree nada de lo que escuchas. No, lo que te estoy diciendo es que aprendas a discernir primeramente la escritura, a conocer a tu Señor y aprendas a ver qué puede ser verdad y qué no. Porque todas esas cosas que escuchas, los rumores, están diseñados para hacerte temer, para pensar que Dios no es bueno. Muchas otras cosas. Y no es así. Dios tiene cuidado y está en perfecto control de las cosas que están sucediendo. No tienes que dejarte llevar por noticias chafas. Escucha al Señor. ¿Tienes dudas? Te pregunto, ¿tienes temores? Lo primero que tienes que hacer es pregúntale primero a Dios en oración. Déjale que te responda y te aseguro que te vas a sentir mucho más seguro. En lugar de estar pensando, ya llegó el acabose. No es así. Hay promesas, mi hermano, que Dios tiene, que solo vas a encontrar en la Biblia, que necesitas conocer. Por otro lado, también hay advertencias. Acuérdate, la Biblia es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Entonces, así como hay promesas donde como Abraham vemos, ¿sabes qué? Haz esto y vivirás y vas a ser bendecido. Igual hay advertencias que tienes que cuidar, ¿verdad? Si andas en el camino y no ves una advertencia que está ahí porque al otro lado ya está un pozo gigantesco, te puedes morir. La Biblia también nos dice, cuidado, no hagas esto, no vayas por ahí. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Abraham, ¿verdad? Dios nos puede perdonar, sí, pero hay cosas que no debemos de hacer porque si las hacemos tenemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y es lo que vemos en los hijos de Abraham, ¿verdad? Por un lado vemos las promesas de Dios cumplirse, pero por otro lado en estos hijos, perdón, no de Abraham, de Isaac, estamos viendo precisamente que ellos van a ser siempre como, pues, antagónicos a los hebreos, a los israelitas. Versículo 18 dice, y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viviendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Otras versiones traducen esta última frase como que vivieron en franca oposición con todos sus parientes, ¿verdad? Esas son las consecuencias de las malas decisiones de Abraham. Siempre que lees en la Biblia acerca del Cedar y los nabateos, están hablando de gente vecinos hostiles de Israel. Entonces, por eso nos hace falta estar en la palabra. De por sí, la vida en el Espíritu, mi hermano, es una constante batalla, ¿sí o no? Bueno, cuando tomamos malas decisiones solo agravamos el peso de nuestras batallas. Cuando podíamos correr con tenis Nike, valga el anuncio, ¿verdad? En lugar de eso, ahí te pones cosas más peso, piedras que cargar y es más difícil. ¿Cuándo pasa eso? Cuando descuidamos, cuando tenemos en menos los tiempos de comunión con el Señor. Y entonces estamos vulnerables
y por ser carnales nos compramos miseria al ratito, por no creer, por no vivir en fe. Entonces checa eso. Son promesas y advertencias que necesitas conocer en la Escritura. Punto número 2. Jacob y Esaú son un ejemplo de la mente espiritual y la mente carnal. Eso lo vamos a ver la primera parte hoy y la siguiente parte la siguiente jueves. Dice, versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Qué interesante, mira, a mí me llamó la atención. Checas la descendencia de Abraham con Cetura en la vida final de los días de Isaac, pero vemos, es largo, pero checas aquí en la descendencia de Isaac, el hijo de la promesa, y nomás es uno. Es interesante, ¿no? Es bien importante. Y la Biblia va a continuar aquí hasta Apocalipsis, hasta que llegue el Mesías, ¿no? Pero esto es algo importante. Nuestros errores y debilidades se multiplican por mucho. También pude ver eso. ¿Por qué? Pues en Ismael, 12 príncipes. Uy, qué complicado. Igual nuestras maldades se multiplican mucho. Pero en cuanto al hijo de la promesa, Isaac, después Jacob, uno solo, porque solo necesitamos un Salvador y ese es Jesucristo. Y me gusta eso, esa es la diferencia que nos hace ser victoriosos. Inciso A, una mente espiritual aprende a ver su vida en un plano eterno, no solo temporal, y utiliza sus armas espirituales. Checa, versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Bueno, para este momento, Abraham todavía vivía y tenía 140 años. Sara tendría 3 años de muerta por mucho, pero es interesante que la Biblia ya no se enfoca en Abraham y se enfoca en la promesa, en el plan de salvación. Dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Algo bien importante, acuérdate que de versículo a versículo tienes que observar, porque puede pasar mucho tiempo. ¿Cuántos años crees que pasaron del versículo 20 al versículo 21 cuando oró a Jehová por su mujer Isaac, ¿verdad? Que era estéril y Dios le escuchó. ¿Sabes cuánto tiempo hay del versículo 21, del 20 al 21? 20 años. Porque el final del versículo 26 vas a ver que Isaac tiene 60 años cuando nacen sus 2 hijos. Entonces es bien importante. Por 20 años Rebeca fue una mujer estéril. Y no sabemos lo que ocurrió en el intermedio. Otra cosa interesante es que Abraham sigue vivo. Sin embargo, la palabra como que adelanta en fast forward, como dicen aquí, 20 años de espera, 20 años de probable frustración y llega hasta este punto. ¿Habría orado Abraham e Isaac antes? No lo dudo. Pero hasta que no llegó el momento oportuno en el reloj divino, Rebeca se embarazó. Quizá también el corazón de Isaac y Rebeca finalmente quedó acomodado, o sea, fue hasta el momento justo que hicieron la oración correcta, con el corazón correcto delante de Dios, ambos, que Dios acomodó su voluntad para que se embarazara. Son 2 puntos interesantes, ¿no? Que tienes que saber. El punto es mi hermano. El cronómetro de este mundo, de las hamburguesas y del fast food y de todo este rollo del microwave, está totalmente desfasado con el cronómetro eterno. Tienes que recordar eso, mi hermano. Cuando tienes una mente espiritual, entiendes que Dios no tiene prisa, que los minutos de Dios no son de 60 segundos, ni los años de 365 días, porque para Dios sencillamente no hay tiempo. Y nosotros añadimos sabiduría a nuestras vidas cuando aprendemos a vivir nuestras vidas paso a paso, cuando aprendemos a convencernos de que Dios tiene un tiempo perfecto y de que en verdad su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y es un mismo principio para nosotros. ¿Cuánto tiempo tienes orando por alguien? A lo mejor no ves fruto en los que amas, a lo mejor no ves fruto en ti mismo, el que quisieras ver. A veces pensamos que las respuestas de Dios son demasiado lentas. Bueno, la Biblia habla de muchos lugares de la paciencia, y la paciencia es un don, es un regalo de Dios, es un fruto del Espíritu. Y la única manera en la que tengas paciencia, tú o yo, ¿sabes cuál es? En medio de la prueba, en medio de esperar. Lo hemos visto otras veces, ¿te acuerdas, Santiago? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría en medio de la prueba, entonces ¿qué tienes que hacer? Pídele a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Primera de Pedro.
Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Para Dios el tiempo que vivas en este mundo, así sean 80 años, es un tiempo muy breve, no se compara con la eternidad. Versículo 7. Estas pruebas demostrarán, número 1, que tu fe es auténtica. Número 2, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, cuando es probada tu fe al permanecer firme en medio de todas las pruebas, no al correr y desanimarte, sino al contrario, al perseverar, te traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Fíjate nada más. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, así como Rebeca. Confían en Él y se gozan en una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. O sea, la fe es salvación por fe. Por gracia, por medio de la fe. Entonces, otro punto que yo veo aquí es este. No solamente la espera de ellos dos, sino que Isaac ora por su esposa. Hombre, qué importante es que estés orando por tu esposa. Orar juntos. Todos los creyentes, qué importante es tomar nuestros recursos espirituales y utilizarlos. 3, la oración, la palabra, la comunión con la iglesia. Estas 3 cosas son por las que Satanás va a luchar encarnizadamente para que las abandones, porque sabe que lo que sigue, ¿sabes qué es? Que caigas, que tropieces. Pero ellos fueron pacientes, creyeron, y en el tiempo perfecto, no más 20 años, ¿verdad? Llegó la respuesta. Ahora no fue todo color de rosa. ¿Qué dices? Uy, esa Rebeca ahora sí es feliz, plena, porque ya tiene sus 2 chiquitos. Bueno, inciso B, sabrá caminar en pruebas y dificultades. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Checa a esta mujer, está diciendo, o sea, ya no quiero la vida, o sea, sí me contestaste después de 20 años, pero perdón, Señor, regreso, llévatelos por donde llegaron, ¿no? Pero checa lo que hace, y fue a consultar a Jehová. Entonces, varias cosas podemos ver aquí, mi hermano. Una de ellas, las dificultades que trae la vida. Lo recordamos, este no es nuestro hogar. Una y otra vez lo decimos. Tenemos que aprender a encontrar nuestra plenitud en Cristo, mis hermanos. Y la única manera de aprender eso es caminar con Él, a pesar de las pruebas. Piensa en Rebeca, 20 años esperando para embarazarse. Queda embarazada. Y la peor aflicción que está viviendo Rebeca es su propio embarazo por el cual llevó 20 años. Por eso no tienes que apresurarte a reclamarle a Dios cuando se tarda en cosas o cuando cosas difíciles comienzan a pasar en tu vida. Dios ya sabe algo, mi hermano. El día que tú veas cara a cara su rostro, a pesar de todo lo que viviste, la Biblia dice que vas a caer en adoración y le vas a dar gracias por su bondad y lo vas a alabar porque Él es sabio. Porque cuando veas toda tu vida en el pasado, aún lo peor, te vas a dar cuenta que todo lo que sucedió ayudó para tu bien, para que estés ese día frente a Él. Dolor, dificultades, todas esas cosas son necesarias en este mundo, mi hermano, para desarraigarnos de las cosas temporales. Dios sabe bien que si siempre nos va bien, llega el momento en que ya ni nos acordamos de Dios. Pero las cosas malas nos libran del orgullo, las circunstancias difíciles nos libran de la incredulidad. Nos libran de la autosuficiencia, de tener ya las cosas de la iglesia. Ay, otra vez el domingo, ay, otra vez el jueves, ay, siempre dicen lo mismo, ay, yo mejor otra cosa. Te libran de eso. Cuando vemos a Dios como nuestro cuidador y no nos creemos nosotros los autores de nuestra propia existencia, nos ayudan a eso. Rebeca está pensando como nosotros muchas veces. Porque Dios ya nos da lo que tanto le pedimos y empezamos, Señor, si esto fuera una bendición, si esto es una bendición más bien, Señor, ¿qué está pasando? Si yo estoy viendo la iglesia y todo esto, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque nuestra fe está siendo probada, porque Dios tiene un plan y se lo va a revelar a ella, porque Él no quiere que lleves miserable a la eternidad. Si te arraigas a este mundo, cuando Dios te llame vas a llegar miserable allá, y eso es por la eternidad. Aunque tú vivieras como rico y Lázaro, miserable aquí en esta vida, por toda tu vida, puedes llegar rico allá. Pero si tú llegas al cielo miserable, no va a haber manera en que recuperes eso, no va a haber manera. Entonces es bien importante. Rebeca está pensando eso. Nuestra fe está siendo probada, Dios tiene un plan, Dios no quiere que llegues miserable allá, quiere que crezcas, quiere que inviertas en lo que vale la pena. Y ella hace lo que tú y yo debemos hacer.
en tiempos de dificultad, ¿sabes qué hace? Consulta al Señor. Tienes que cuidarte, mi hermano, porque habla con tus hermanos cuando estés con ellos, en especial los que andan por las tortugas, como decimos. Porque la tendencia es, ya no vengo a la iglesia, ya no oro, ya para qué abro la Biblia, que todo se pudra. Nada que ver, mi hermano, esa es tu carne. Ese es un engaño satánico. En medio de la prueba, todo lo contrario, con más decisión, con más fe. Agárrate con todas tus fuerzas del Señor en medio de la tormenta, en medio del remolino, de su palabra, de la iglesia. Pide oración. No te alejes, no seas tonto, no caigas en la trampa, porque entonces sí vas a caer. Ahora, ¿qué crees que pasa en medio de la aflicción de esta mujer? Checa, Dios le responde. Pero algo interesante es que no le responde con una mejor circunstancia. No le responde con que los hijos ya se le calman y ya siente un embarazo bonito. No. ¿Sabes qué es lo que pone tranquila a Rebeca en realidad? Checa lo que dice ahí. Dios le habla y le manifiesta una razón. La palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Muchas veces eso es lo que necesitamos. No que cambie la circunstancia. Lo que estás necesitando es escuchar la voz de Dios en medio de tu dificultad. Yo muchas veces me encuentro orando de esta manera. Señor, esto está pasando. Si soy yo, repréndeme, corrígeme. Quiero hacerlo bien. Pero Señor, si eres tú, solamente recuérdame tus promesas. Solamente recuérdame que estás conmigo y que tus planes y tu voluntad es perfecta, y eso va a ser suficiente para mí. Recuérdame que tu vara y tu cayado me infunden aliento en medio del valle de sombra de muerte, lo cual implica que estás caminando conmigo aquí en esta terrible tormenta. Entonces aprendamos eso, mis hermanos. El Señor le responde no calmando a los niños en su vientre, no dándole un mejor embarazo, sino dándole una razón, manifestándole su palabra. Y eso es suficiente para Rebeca, y eso debe ser suficiente para nosotros. Versículo 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mira nada más, mi hermano. Aquí yo veo varias cosas. En primer lugar, todas aquellas personas que consideran que un bebé dentro del vientre de su madre no es un ser humano. Qué falacia y qué mentira. Porque Dios está escribiendo la historia de 2 naciones, en 2 bebés que están adentro del vientre de su madre desde que fueron concebidos. Piensa, cada niño que ha sido concebido y asesinado por su madre es una vida cortada a la mitad. Tenemos que reconocer el valor de la vida y no dejarnos llevar por una filosofía mundana, engañada, centrada en sí misma, llamando bueno lo que es malo. Otra cosa que yo veo es que nuestros hijos, debemos recordar eso, mis hermanos. Nuestros hijos es barro para formar. Dios sí los ha hecho diferentes características especiales para traerle gloria, pero necesitamos ser sabios, mamá y papá. Es una responsabilidad compartida entre los dos, no es nomás de la mamá, no es nomás del papá. Sí, papá, eres responsable, eres el principal responsable y vas a dar cuenta por tus hijos, pero necesitamos formarlos. Para eso estamos, para eso Dios nos los dio. Dios nos puso a nosotros como instructores de nuestros hijos. Y piensa que cada pequeño, esté en el vientre o no, son una historia que se va a llevar a cabo. Y asegúrate que al menos de tu parte, porque también es decisión de Dios y soberanía, tus hijos no se conviertan en Esaú, sino en Jacob. Obviamente, instruirlos es instruirlos con la palabra de Dios, no con tu propia prudencia, no con la vana manera de vivir que recibiste de tus padres, no con el consejo de tu corazón perverso y engañoso, sino cuando Dios te instruye con su palabra. Lo que dice la Biblia de cómo instruir a nuestros hijos sin ser sabios en nuestra propia opinión, temiendo a Él. Esa es otra cosa que veo ahí. Por otro lado, vemos también la omnisciencia de Dios, ¿no? Y su soberanía. Checa lo que está pasando en Medio Oriente. Llegó desde aquí. Otra cosa es la soberanía de Dios. Dios escoge a Jacob y aborrece a Esaú. Y muchos dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué injusticia? No, ¿sabes qué es lo más impresionante? No que Dios hubiera escogido a Jacob, sino que, no que Dios hubiera aborrecido a Esaú, perdón, ya te lo dije al revés, sino que hubiera escogido a Jacob. Eso es lo impresionante. Lo impresionante es que Dios te haya escogido a ti o a mí. Eso es lo impresionante. Que se haya compadecido de gente como nosotros, que haya decidido morir para salvar un pueblo de gente que no le buscaba.
Otra cosa que vemos aquí también y que vamos a estar viendo a lo largo de la vida de estos dos hombres es la lucha entre la carne y el espíritu. Mientras vivamos en este mundo estamos en una batalla, no podemos hacer otra cosa. Mientras estemos en Cristo y andemos en su espíritu, siendo transformados por nuestro entendimiento, rindiéndonos a la verdad, caminando y viviendo por ella, vamos a poder ver victoria en esta batalla. Vamos a poder descansar en Cristo, ser plenos en Él, hasta que seamos despojados de este cuerpo de muerte. Pero vamos a estar viendo cosas bien interesantes. Inciso C, creo que es el último: sabrá reconocer y ganar la batalla espiritual. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. O sea, otra vez, la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Qué crees? Rebeca no tenía un ultrasonido, pero tenía alguien más eficaz que un ultrasonido, alguien más certero. ¿Quién crees que era ese? Dios. No quiero decir que no confíes en los avances científicos, ¿verdad? Son una bendición de muchas maneras, pero aún delante de Dios todo eso no es perfecto. Yo me acuerdo de mi hija Yoseca, preparó ropa, cuarto, muebles, todo para una niña, y 2 semanas antes le dijeron que era un niño. O sea, se equivocaron. Me acuerdo otra vez también del pastor Héctor Hermosillo. Tuvo 5 hijos, 3 de ellos bien, dijeron no, ya no. Uno se hizo la vasectomía, se embarazó de nuevo. Después ella se hizo la salpingoclasia, tuvieron otro hijo. O sea, así es. Dios sabe a la perfección cuál es el camino y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, aprende primero que cualquier otra cosa. No estoy diciendo que no vayas al doctor, no estoy diciendo que no uses lo que Dios te pone delante, no, pero aprende antes que cualquier otra cosa a confiar en tu Señor. Y más en circunstancias extremadamente difíciles, Él sabe mejor. Versículo 25 y 26, y con eso terminamos. Salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, rubio más bien se refiere a pelirrojo, ¿no? Y una pelliza es como un abrigo de piel. Imagínate a Esaú. Literalmente nació como un adulto, ¿no? Porque para esta cultura este tipo de personas era fuerte, bien parecida, porque así nos hace ver la carne. Muy capaces, y es lo que va a escoger Esaú, vas a ver, Isaac. ¿Y cómo crees que le ponen a este nombre Esaú? ¿Sabes qué significa? Áspero, rudo. Pero literalmente significa peludo. Imagínate, nació. ¿Cómo le ponemos a este? Pues ponle el greñas, ¿no? El oso, el peludo, literalmente. Jacob, por otro lado, le ponen el nombre el agarratalón, porque sale prendido del talón de su hijo. También significa suplantador. Habla de su carácter, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y lo vemos como Abraham, no un hombre perfecto, pero con una mente puesta en lo celestial. Checa algo, Abraham todavía vivía para este tiempo, es importante eso. Estaba disponible para ambos, aunque la Biblia no lo menciona. Pero hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, mis hermanos. Piensa en esto, porque creo que tenemos suficiente. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Dónde está tu mente? ¿Estás cultivando una mente espiritual? ¿O estás empeñándote en vivir una vida para ti mismo? El aquí y el ahora. Apariencia de religión, nada más. Acuérdate de eso, mi hermano. ¿Por qué crees que venimos los jueves? ¿Por qué crees que te invito a venir los martes? Al estudio de matrimonios, al retiro de matrimonios, los domingos. Por eso estudiamos la Escritura, por eso oramos, por eso nos discipulamos. Para que conozcamos las promesas de Dios, para que conozcamos las advertencias. Simplemente los proverbios, tú puedes leerlos para poder llegar a vivir una vida como la de Abraham. Los salmos, ejemplos como esta, como la vida de Abraham. Mi hermano, vale la pena creerle al Señor, vale la pena vivir por sus promesas, vale la pena que desarrolles convicciones espirituales y eternas, vale la pena que no te entregues a tus apetitos pecaminosos, carnales, o sencillamente lo vas a ver la semana que entra en la vida de Esaú, en ser un profano, fornicario. ¿A qué se refiere a eso? Que no le interesan tanto las cosas espirituales. Ay, no es para ser un fanático, nada que ver. Tenemos que ser como Abraham. Preguntas para cerrar. ¿Quisieras que tu vida fuera un grato olor a Dios? Un olor grato para ti mismo, para los que te rodean. ¿Quisieras aprender a no perder de vista lo que es importante? ¿Te gustaría aprender y valorar la importancia entre distinguir lo temporal y lo eterno?
tener la seguridad del cuidado de los tuyos, aún después de tu muerte. Eso es lo importante, mi hermano, de ver un plano eterno en tu vida, aprender a utilizar tus armas espirituales, ganar batallas, vencer, reconocer a tus enemigos y vencerlos. Eso es básico, mi hermano. ¿Sabes para qué? Para que puedas llegar como Abraham a la vejez, lleno de días, con una vida satisfactoria, o que llegues al tiempo que Dios te diga, pero lleno de días y con una vida satisfactoria. Dejar de ser necios. Por eso venimos a la iglesia, mi hermano. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso estamos aquí, para cambiar nosotros, para ser transformados e ir al mundo, a un mundo en tinieblas. No para darle fama al nombre de Calvary o a un pastor, sino a Cristo Jesús. ¿Qué nos toca hacer, mi hermano? Algunos textos y con eso nos despedimos. Ya había dicho en Filipenses Pablo, el que es fiel, el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla. Pero más adelante dice, Filipenses 2:12b, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Versículo 14, grábatelo. Hagan todo sin queja, sin quejarse y sin discutir. En otra versión dice sin murmuraciones. ¿Qué dice Pedro? Queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Proverbios 24, 13 al 14. Come miel, hijo mío, porque es buena. El panal es dulce al paladar. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, tendrás un fruto brillante y tus esperanzas no se truncarán. Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por último, ¿qué oraba Pablo por los filipenses? Ahí mismo, en el capítulo 1. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. ¿De quién? De Dios, de su voluntad. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Qué rico sabor toman todos estos textos, ¿sí o no, mi hermano? Después de ver la vida de Abraham. Por eso cierro con eso. ¿Estás dispuesto a darle lugar al Espíritu y caminar en la verdad? Vale la pena, mi hermano. Cristo viene, estamos de paso y tenemos que levantar nuestra mirada. Vamos a orar, mis hermanos. Y Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos todas estas cosas maravillosas, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a añadir a nuestras vidas sabiduría. Dios, tenemos en el Antiguo Testamento todas estas ilustraciones, tenemos la vida de un hombre común, como Abraham, que tuvo que vivir por fe, que tuvo que tomar decisiones, que tuvo que cortar con cosas. Dios, ¿qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué cosas tenemos que cortar? ¿En dónde tenemos que esforzarnos, Señor, para responder en lo que nos has dado y en las promesas que nos has hecho? Ayúdanos, Padre. Señor, yo te pido que fortalezcas a tu iglesia Calvary, en especial a todos los que estamos hoy aquí, Señor, respondiendo a tu llamado. Ayúdanos, Dios. Líbranos de la apatía, Señor. Líbranos, Señor, de tropezar, Señor. Líbranos de ser como profanos, Señor. No podemos ser profanos. Tenemos que levantarnos, Señor, y tenemos que responder, Dios. Son preciosas y grandísimas promesas las que nos has dado, Señor. Son cosas maravillosas, Señor, a las cuales podemos responder, Dios, y poder ver al final una vida como la de Abraham, Señor, lleno de días, y al final ser reunidos a nuestro pueblo, Señor, y finalmente ver tu rostro. Ayúdanos, Señor, líbranos de nuestros ídolos, Padre. Por favor, ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, bendice esta tu iglesia. Bendice las cosas que estamos haciendo, por favor, Señor. Queremos traerte gloria. Y Dios, gracias por mis hermanos una vez más. Gracias por este jueves hermoso. Gracias por tu palabra.
y en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Dios me lo